Bueno, buenos días. Agradecer al doctor Astovieta Ander el que me haya invitado. Es un placer y un honor estar aquí y volver a compartir otro año esta experiencia con vosotros. Bueno, plantearos nuestra escasa experiencia en la participación de los protocolos de tratamiento fotodinámico. Los ensayos con esta medicación, el SVT-11, se empezaron a realizar en 2008, ya se han desarrollado en Canadá, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. El mecanismo de acción va a estar constituido por 3 tipos de reacciones: una reacción física, una reacción química y una reacción biológica. Para ello vamos a necesitar de un fármaco fotosensible que en presencia de luz va a desencadenar una reacción física, de ahí van a hacer una reacción química con liberación de radicales superóxidos y radicales hidroxilos que se van a adherir al endotelio vascular y van a producir una oclusión y isquemia posterior. Inicialmente se va a producir durante los primeros minutos una vasodilatación para posteriormente conseguir la vasoconstricción, que va a ser el origen de la lesión tisular que vamos a conseguir. Si esto lo vemos ya en una reproducción en ratas, vemos que la reacción al minuto, una pequeña vasodilatación a los 6, ya empezamos a observar la vasoconstricción a los 9 minutos y a los 12 minutos prácticamente ya se ha establecido el mecanismo de isquemia. Se trata de un procedimiento, un mecanismo biológico no térmico con el que vamos a conseguir una ablación selectiva del órgano con un mínimo daño contralateral que el evitar la larga exposición a la luz solar, a pesar de tratarse de una medicación fotosensible, porque tiene una vida media muy corta, estimada en 6 horas. Como ya nos han encontrado en otras técnicas, vamos a utilizar los equipos exactamente idénticos a la braquiterapia: ecógrafo, braquiestíper, estabilizador, anestesia general. Y bueno, aquí la diferencia con otras técnicas es que vamos a utilizar agujas de plástico flexibles que en los primeros casos tienen cierta dificultad en su colocación en los sitios precisos que nosotros queremos. La comprobación en el plano transversal y plano longitudinal. Y bueno, una de las ventajas de esta técnica es que vamos a poder definir o determinar la cantidad de fibra que queremos que esté activa, desde nada hasta todo, con lo que vamos a abarcar casi la totalidad de la próstata. Siempre teniendo en cuenta que vamos a tener que mantener una distancia de seguridad de 5 milímetros entre cápsula y recto. Esto sería una reproducción. Aquí ya hemos inyectado la medicación endovenosa 10 minutos previo a la activación de las fibras. Posteriormente conseguiremos la zona tratada y, como veremos luego, al poco tiempo, al mes ya se va a producir una retracción del tejido prostático en la zona tratada. Como control de calidad, que no sé si en otras técnicas lo tienen o no, aquí se va a utilizar el índice de densidad lumínica, que es la longitud máxima de fibras activas partido por el volumen de tejido que vamos a tratar. Con esto tenemos, si ese índice está por encima de 1, vamos a tener la garantía que conseguimos una necrosis superior al 80% en la zona de tratamiento. Para comprobar esto se realizó un estudio para ver las características histológicas de estas lesiones. Se realizó un estudio sobre 56 pacientes, donde a los 6 meses se realizó biopsia, donde se encontró cáncer en un 17% en las zonas tratadas. Aquí se vio, cuando se analizó esto, se vio que no existía tumor dentro de las áreas de necrosis o cicatrización, solo existían en zonas periféricas y cerca de la cápsula. Y a criterio de los patólogos fueron unas lesiones de fácil interpretación, a diferencia como puede ocurrir en otros tratamientos como puede ser la radioterapia. Este fue el primer caso que nosotros tratamos hace ya 3 años y medio. Esta es la resonancia que hicimos una semana previa al tratamiento. A la semana de tratamiento se identificaba perfectamente la lesión tratada en la zona necrótica. A los 30 días ya se observa, como os comentaba antes, la zona de retracción, concretamente a los 90 días. Para el desarrollo de este programa de investigación se han desarrollado 3 estudios en fase 2 que han incluido 155 pacientes en Canadá, Estados Unidos y Europa, y 2 estudios en fase 3 desarrollados en Europa y en América Latina con inclusión de 400 y de 78 pacientes. De los estudios de fase 2, los resultados de los que disponemos, que se consiguió una media de necrosis del 87%, con una tasa de biopsias negativas en el lóbulo tratado del 80%. Y en el estudio fase 3 que se desarrolló en Europa con el objetivo de incluir 400 pacientes, que es el que nosotros participamos, como criterio de inclusión era el que hubieran 2
aquí está, 2 o 3 cilindros positivos, una longitud máxima de 5 milímetros y un PSA menor de 10, con biopsia protocolaria a 12 y 24 meses y criterios de estudio similares a los que hemos visto hasta el momento. En total, se incluyeron 413 pacientes y 196 pacientes han sido tratados. Nuestra experiencia personal, como os comentaba antes, es muy pequeña. Incluimos en el estudio 25 pacientes, 9 entraron en el brazo de tratamiento con TUCAD, en los que realizamos 9 procedimientos y 9 pasaron en el brazo de vigilancia activa y en 8 casos fue fallo de screening por tumores demasiado pequeños. Bueno, ahora os voy a presentar 3 de nuestros casos más relevantes, pues casos con los que nos vamos a enfrentar todos los que hacemos tratamiento focal, ¿no? Pues este es un primer paciente que hemos conseguido lo que pretendíamos. Fue un paciente que tenía muy poca carga tumoral, era un solo cilindro, un positivo de 10. Al paciente, por supuesto, se le ofrecieron las alternativas terapéuticas, entre ellas vigilancia activa. En este momento disponíamos del TUCAD, se le ofreció también y el paciente se lo quiso aplicar. Se realizó en junio de 2012, en las biopsias protocolarias, al año y a los 2 años, han sido negativas. Actualmente el paciente está con un PSA de 0,88. Esto es lo que quisiéramos conseguir en la mayor parte de nuestros pacientes. Este es otro paciente, un paciente con antecedentes de laringuectomía, con una irradiación de cuello que estaba ya bastante hasta el moño o hasta las narices de los médicos, que se le diagnosticó un cáncer de próstata en 2 cilindros y que sí que quería tratamiento, pero no aceptaba la vigilancia activa porque le habíamos dicho que tenía un cáncer y bueno, se le ofreció el TUCAD, en aquel momento disponíamos de él y se le realizó. En febrero de 2012, en la biopsia protocolaria que realizamos al año apareció tumor en el lóbulo contralateral. Al paciente se le volvió a ofrecer vigilancia activa. El paciente estaba tan contento, satisfecho, entre comillas, con su tratamiento inicial, que decidió realizarse un segundo tratamiento con una biopsia al año de ese segundo tratamiento también negativa y con un PSA actual de 2,63. Tanto en el caso anterior como en este, en los dos hubo reducción del IPSS, o sea, una mejoría en la sintomatología clínica. Y el tercer caso, otro de los emblemáticos que también hemos comentado hoy, o de con los que nos vamos a enfrentar, fue un paciente con 2 de 16 cilindros, un 3+3, que también decidió, se le ofreció vigilancia y tratamiento focal, decidió TUCAD, y en la biopsia que presentó, a los 12 meses, presentó una progresión. Nos encontramos con un Gleason 3+3. Esta era una de las grandes dudas o grandes miedos que teníamos cuando nos metimos en este protocolo. ¿Podíamos ser capaces de rescatar a este paciente, ¿no? Pues bueno, lo hicimos, nos costó, fue una cirugía compleja, difícil, pero en este momento el paciente está continente, el PSA es de 0,01 y evidentemente está impotente porque la zona de fibrosis fue de muy difícil ejecución. Como conclusiones, nuestras complicaciones reales fue una fístula próstato-uretral, se abrió la cavidad con ese tejido necrótico a uretra. Esa lesión se calcificó, el paciente estuvo expulsando piedras, tuvimos que hacer una RTU para poner esa próstata a plano y a partir de ese momento ya no se complicó. La otra complicación RAO, pero fue por una falsa vía ocasionada por nosotros previa a la indicación del TUCAD. En cuanto a progresión, tuvimos solo una en un lóbulo contralateral y dentro... Perdón. Me cago en ella. Bueno, dentro del brazo de vigilancia activa hubo progresión en 3 pacientes y dentro del brazo del estudio en fase 3 de América Latina son resultados muy recientes y que nos han permitido verlos hoy de forma esporádica. Ya he pedido, por favor, que ni se fotografíen ni se graben, porque así me lo han pedido a mí. Y de este estudio, perdón, y sí que incluía ya el Gleason 3+4, se subió el criterio de PSA a 20 y el objetivo era el determinar cuántas biopsias negativas había a los 12 meses con biopsia negativa. Criterios en cuanto a seguimiento, se realizó resonancia a los 6 meses y biopsia, a los 7 días después del tratamiento y biopsia a los 6 y 12 meses. Los resultados de este estudio fueron un 76% eran tumores T1C, la mayoría eran unilaterales, un 77%, Gleason bajo 3+3 en un 85%, el porcentaje de necrosis conseguido fue del 87,2%, el porcentaje de biopsias negativas conseguidas fue del 82,2% y de biopsias positivas en el lóbulo tratado del 9,6%. El PSA se mantuvo estable a lo largo del tratamiento. Aquí observamos que una pérdida de la función sexual, una disminución
como ya se refería, y lo que os contaba antes, pues bueno, igual que observamos en todos nuestros pacientes, en los 8 pacientes tratados, hubo una mejoría en la clínica o en la sintomatología miccional como consecuencia de la reducción de tamaño. De los efectos adversos, solo hubieron 5 considerados como graves que precisaron ingreso en el hospital: una infección, un absceso, una estenosis, una relación y un dolor perineal. El resto de complicaciones se resolvieron de forma o ayudadas o espontáneas en los próximos días y semanas sin ningún tipo de problema. Y en cuanto a resultados de seguridad de este estudio en fase 3 americano, pues no hubieron fístulas, no tuvimos incontinencia urinaria, hubo un impacto clínicamente significativo sobre la función miccional, no hubo incidencia en fotosensibilidad en la piel, no hubo toxicidad cardiovascular y no hubieron elevaciones en las enzimas hepáticas. Lo que habíamos dicho antes, se puede rescatar, nuestra experiencia de un solo caso, pero bueno, tenemos un artículo publicado que se realizó en 19 prostatectomías radicales, en la cual las complicaciones, días de estancia, sangrado, fue todo similar a otras técnicas de rescate aplicadas sobre otros tratamientos focales. Sí que es verdad que se obtuvo un alto margen un elevado porcentaje de márgenes positivos y como complicaciones inherentes tuvimos un hematoma, infección y estenosis dureta. Y concluyen que, bueno, que sí que se puede realizar el rescate, que estas complicaciones se reducirán cuando realmente realicemos tratamientos focales, porque aquí estamos hablando siempre de miablaciones. Y como conclusiones, pues bueno, que es una técnica fácil de realizar, que es fácil de aprender, un tiempo quirúrgico estimado en 1 hora y media, que se puede repetir igual que otras alternativas de tratamiento focal, que el tratamiento de rescate es posible y que puede ser realizado en cualquier centro. Muchas gracias.